con él vamos a hablar justamente sobre el tema diversidad, equidad e inclusión. Pablo, ¿tenemos...? ¿Sí? Bueno, genial. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, si me estabas escuchando, yo estaba haciendo justamente mención a esto que es tan, pero tan trascendente, ¿no? El tema de poder llevar adelante y de abrir la inclusión, la posibilidad y todo lo que tiene que ver con las diversas instancias dentro de una sociedad. Contame cómo se puede hacer, qué se puede llevar adelante, cuáles son los objetivos de las mismas empresas, cómo se los controla. ¿Se puede hablar sobre eso? Sí, mira, efectivamente las políticas de diversidad, equidad e inclusión en el marco de lo que es la estrategia de responsabilidad social o sustentabilidad de las compañías están ocupando cada vez un espacio más importante. Ajá. A veces es muy usual, cuando hablamos de responsabilidad social, que los temas ambientales por ahí ocupan una parte más pública, más mediática del tema. Pero recordemos que todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y desarrollo sostenible ya de hace varios años hablamos de las tres dimensiones, ¿no? Lo ambiental, lo social y lo económico, que se utiliza el término ESG en la profesión, ambiente, social y gobernanza. Y Uh-huh. bueno, dentro de lo social, el tema de diversidad, equidad e inclusión tiene dos dimensiones. Una, que es la más difundida, que es cómo lograr la diversidad dentro de las compañías, ¿no? Cómo las compañías, incorporando diversidad en su plantel, en su talento humano, también enriquecen la estrategia comercial, la estrategia de negocios y la estrategia de sostenibilidad, es decir, dando lugar en su plantilla de recursos humanos a diferentes perfiles, que podemos hablar tanto de lo que se denomina diversidad superficial, que quizás son la diferencia visible, ¿no? Cuando hablamos de concepto de raza, género, religión, la inclusión de personas trans en las Uh-huh. compañías, y después la diversidad no visible o profunda, de alguna manera, que también tiene que ver con incorporar diferentes culturas en el quehacer corporativo. Y todo eso enriquece, y está demostrado, aparte con muchas estadísticas y casos de estudio, cómo enriquece la gestión, porque además cuando la empresa es un reflejo de la riqueza de la sociedad en la que está inserta, ¿no? Entonces más puede lograr no solamente mejorar sus políticas comerciales, sino también comprender de mejor manera a sus clientes y contener también a los trabajadores, ¿no? Esto incide, por supuesto, también en un mejor clima laboral, A que ver, está alineado con políticas de antidiscriminación, ¿no? bueno, yo te estaba escuchando y acá también me imagino que tiene un gran peso lo que es cuando uno habla de inclusión y si uno va metiendo, y perdón por la expresión, si uno va incorporando dentro de lo que es el mismo entorno de la empresa diferentes características de personas, de ser humano, también eso hace a la elaboración del producto final, digo, ¿no? O sea, es como tener un mensaje directamente dentro del mismo entorno laboral, ¿o no? Sí, por eso te decía que la diversidad, la equidad y la inclusión es un programa que Claro. fortalece el talento humano, que colabora con la retención del personal, con un mejor clima laboral y que además le permite a la empresa generar mejores respuestas y estrategias hacia su propósito y su misión como compañía, así hacia la afuera. ¿Y lo hacen Cuando hablamos de inclusión, las sí, empresas acá en Argentina? ¿Llevan adelante ese estandarte? sí, por supuesto, Mm, por supuesto. Mira, yo digo, cuando hablamos de inclusión, por ejemplo, un poco para cerrar la tríada, después me voy a tu pregunta. También hablamos, por ejemplo, de incorporar a trabajadores de comunidades postergadas o vulnerables, ¿no? sí, El sí. propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un programa que reconoce a las compañías que tienen una política deliberada de contratar personal de barrios humildes, de gente postergada, que muchas veces tiene dificultades en el acceso al empleo. Por ejemplo, Mm, que no pueden poner en un currículum una dirección con calle y número, ¿no? claro, sí. Entonces, el hecho, ese simple dato muchas veces es una barrera de ingreso a un empleo en blanco. Entonces, también incorporar personal que no tiene calificación, la compañía misma se compromete en calificarlo, en prepararlo. Y también, por ejemplo, hablamos de inclusión de personas de más de 55 años, que la verdad que son muchas veces marginadas en las búsquedas de empleo. Y hoy, cuando hablamos de 55 años, seguimos hablando de personas jóvenes, desde un Mm, punto de sí. vista, porque tienen mucho que aportar todavía al mundo del trabajo. Y además, se ha estudiado que en lo que es conducción de equipo de trabajo,
el integrar un equipo de trabajo con jóvenes que están haciendo sus primeros pasos en el mundo laboral y con gente con experiencia, enriquece muchísimo las miradas en ese equipo de trabajo, ¿no? La experiencia, la innovación, es una combinación que realmente es muy sinérgica para los negocios. Y respondiendo a tu pregunta, claramente aquí en Argentina, siempre lo hemos hablado en otros programas también contigo, Mabel, las empresas que más avance tienen en estos temas suelen ser las más grandes, sí, que ya en sus reportes están incorporando dentro del capítulo social acciones de diversidad, equidad e inclusión. Es más, se está estudiando que es de los temas que más se reportan. uh-huh. Pensamos hoy que acá, por ejemplo, entra lo que es igualdad de género, todas las políticas que tienen que ver con igualdad de género, con igualdad de oportunidades, entran dentro de este capítulo, ¿no? De diversidad, equidad e inclusión. Así que hay casos muy interesantes. Hay muy poquitos casos de empresas que tengan un reporte exclusivo en materia de diversidad, equidad e inclusión en Argentina, pero en el mundo se está haciendo. Hay empresas que reportan, por un lado, el reporte socioambiental y en otro ya tiene un reporte específico de diversidad, equidad e inclusión, porque también los inversionistas están pidiendo que las empresas donde invierten tengan estas políticas activas. Claro. Entonces es una mejor forma de mostrar lo que hacen con un informe, un reporte específico en estas áreas. Y me imagino que la posibilidad, justamente, lo que vos estabas planteando recién, en este caso en particular, dentro de las empresas, es que tengan algún incentivo como para poder incorporar justamente a cada uno de estos referentes dentro del mismo entorno. Yo hace muchos años asistí, lo voy a mencionar porque fue una conferencia, una presentación del grupo Newsan, donde nos estaban mostrando, por ejemplo, un área donde todos las personas que no tenían ningún tipo de inclusión se les había dado una cabida para hacer, en este caso, lo que era la posibilidad de reparaciones con asistencia y todo demás. También lo vi, por ejemplo, con Sancor Seguros hace muy pocos días cuando estábamos hablando de cuáles son justamente los objetivos, las características y esto de poder llevar adelante este programa, este proyecto de Sancor Seguros Impulsa, donde se abre una instancia de posibilidad de participación y un acompañamiento por parte de la misma empresa. Me parece que eso también tiene que tener una incidencia más que fundamental, ¿no? Sí, ¿sabes que me olvidé? Quiero también corregirme. Sí. Me olvidé también de las personas con discapacidad. Que Claro. Como vos me planteaste, me hizo recordar, ¿no? Claramente hay empresas que tienen un programa concreto. Pongo un ejemplo de una empresa muy conocida por todos. Arcor tiene un programa muy concreto de inclusión de personas con discapacidad, de más de 300 personas con discapacidad trabajando en la compañía. Esto es un esfuerzo que no solo tiene que ver con la incorporación del personal, porque muchas veces es difícil para la empresa llegar a la persona con discapacidad que busca el empleo. Ahí hay un problema en el encuentro entre la oferta y la demanda. Hay un portal que es una empresa B, incluyeme.com, que se creó hace muchos años. Gabriel Marcolongo fue el fundador, ahora está presente en más de 10 países en América Latina, que justamente es un portal para la inclusión laboral de personas con discapacidad y para la capacitación para las personas con discapacidad y para empresas en materia de incorporación de personas con discapacidad. Porque además la empresa, te decía, la responsabilidad no solo termina en el momento de incluirla laboralmente, sino también en generar las condiciones para que esos trabajadores puedan desarrollarse plenamente, más allá de la discapacidad que los pueda limitar en materia de movilidad, de visión, o lo que fuera, poder darles un empleo que les permita desarrollar su máximo potencial dentro de lo que pueden hacer y además integrarlos como cualquier otro trabajador, ¿no? Claro. Con sus mismos derechos y obligaciones también. Nadie pretende que esto sea un subsidio. Sino que son trabajadores que tienen todas las condiciones para ocupar determinados puestos y que por determinados problemas de la economía de mercado, que no lo soluciona por sí misma, hay empresas que tienen que tomar esto como una política deliberada y mostrarlo y difundirlo, y bueno, es una acción muy positiva. Los incentivos pasan por un lado, que esto lo planteas vos antes, ¿no? En primer lugar pasa por comprender que la empresa tiene responsabilidades con la comunidad de la que opera más allá del negocio, ¿no? Más allá de generar una rentabilidad y dar empleo, ¿no? La empresa es parte de una sociedad, claro, y en ese sentido también tiene una responsabilidad ambiental, social, ética. Esto lo hemos hablado en un montón de capítulos, y dentro de eso forma parte de esto. Pero además también trae ventajas comerciales. Exacto. Lo que te planteé antes, ¿no? Cuando uno integra mujeres en ámbito de decisión en una empresa donde no había en ese momento, claramente esa empresa se está abriendo a un mercado que no lo comprendía del todo, ¿no? Más del 50% de la población son mujeres. ¿Por qué? En muchas empresas ese porcentaje no se da
en la plantilla personal, ni que hablar en los puestos directivos o en la alta gerencia, ¿no? Argentina es uno de los países de Sudamérica con menos mujeres en puestos de dirección. Y se ha demostrado en el mundo de los negocios y el management, hay un montón de estudios que muestran cómo incorporar mujeres en puestos de decisión mejora la estrategia de las compañías. Claro. ¿Qué están esperando las empresas? Lo mismo pasa con un montón de otras realidades. Y en el caso de inclusión, además, hay empresas que están haciendo experiencias muy interesantes en Argentina, en América Latina, en el mundo, pero nosotros trabajamos mucho con Argentina y América Latina, a través de la cadena de valor. Es decir, no solamente incluyendo personal dentro de la compañía, sino también incluyendo en sus proveedores empresas que tienen un propósito de inclusión. Entonces, hablamos de emprendedores sociales, microemprendimientos que están integrados por personas con discapacidad, cooperativas, organizaciones de la sociedad civil, y en algunos casos, en algunos países, hemos estudiado muchos casos de empresas grandes que tienen como proveedores a emprendimiento de los pueblos originarios, pueblos indígenas, que atienden una determinada realidad de la zona y que el impacto de tener como cliente a una gran compañía genera un efecto derrame, claro, no solo en ese emprendimiento, sino en toda la micro cadena de valor local de ese emprendimiento. O sea que la verdad que el impacto es enorme en pero el primer además, anillo y en el segundo anillo, ¿no? A ver, lo que vos estás mencionando, Julián, uno también haciendo un cálculo de valor, porque eso va con la dignidad de la persona, va con un incentivo personal hacia aquellos que integran justamente parte de lo que es una cadena de valor. ¿Por qué? Porque de repente son reconocidos o su tarea es reconocida y pasa a tener un valor significativo. O sea, no es que yo me quedo dentro de las cuatro paredes simplemente o que es algo que queda en el desecho. Eso también me parece que es, además de un mimo para el alma, es un levantar una dignidad como persona. Sí, bueno, por eso forma parte justamente del compromiso y la responsabilidad que tienen con las compañías, con su personal y con la comunidad en la que están insertos. Te digo, nosotros empezamos a trabajar desde el año pasado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de Desarrollo Económico, en un programa que tuviera que ver con la inclusión, ¿no? El área de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, que está a cargo del magíster Daniel Nieto. Y bueno, nos convocaron en mayo del año pasado y estuvimos bastantes meses trabajando y evaluando alternativas sobre cómo podíamos articular entre el gobierno de la ciudad, la Universidad de Buenos Aires y otros actores. Y terminamos lanzando en septiembre del año pasado un programa que comenzó ahora en marzo, ¿no? Se presentó el año pasado ante las empresas, se abrió la inscripción a comienzos de año y comenzamos hace 3 semanas, se llaman 3 encuentros, son 12 encuentros en total, donde a partir de un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, financiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay 25 empresas que se están capacitando de manera gratuita, es decir, la empresa no paga para participar del convenio, pero tiene un compromiso de terminar este programa con un plan de gestión de desarrollo, un plan de gestión de diversidad, equidad e inclusión y un reporte específico de diversidad, equidad e inclusión. Es decir, todas las empresas participantes, además de formarse y capacitarse en estos temas, vamos a brindar una asistencia técnica para que implementen la práctica concreta, es decir, el producto de la capacitación es empresas que tengan en su plan de gestión la diversidad, la equidad y la inclusión incluida y que reporten qué acciones hacen. Así que ahí estamos, Gobierno de la Ciudad, Universidad de Buenos Aires, Consejo Profesional de Ciencias Económicas e incluso consultoras privadas que participan con algunas clases también, formando 25 empresas en estos temas, la verdad que con una alegría enorme de encontrar pymes, que en un momento muy complejo, vos sabés, Mabel, sí. La complejidad del contexto económico que está viviendo nuestro país, sí. A pesar de eso, están muy preocupadas por incorporar estos temas, y la mayoría ya los tiene esos temas, lo que por ahí no tenían bien claro es cómo alinearlo con su estrategia de negocios, o cómo incluirlo en los reportes. Entonces estamos trabajando con eso. En la mayoría de los casos las empresas ya tenían esto en agenda, otras tenían muchas ganas de involucrarse, pero no encontraban la herramienta, la forma, así que bueno, estamos trabajando, tenemos 4 horas todos los miércoles, y después lo que tienen que también trabajar ellos, entre encuentro y encuentro con sus compañías para ir incorporando esta metodología de trabajo. Así que muy contento de llevar adelante este convenio,
como decía ayer, a las empresas particulares, a veces uno es pesimista, ¿no? Porque vemos la realidad, vemos todo lo que falta, pero ver que las pymes en un contexto difícil se ocupan también de esto es lo que a uno le carga las pilas para seguir trabajando en este camino. Bueno, y vos mencionás las pymes y uno tiene que tener en cuenta que justamente las pequeñas y medianas empresas son las hacedoras de fuentes de trabajo. Es más, son las responsables de cubrir entre un 70 y un 75% de lo que es el tema de la cadena laboral, por ejemplo, y lo que es la cadena, el área de trabajo acá en la República Argentina. Entonces, cuando uno ve esos números, uno dice, uy, pucha, me parece que tengo que poner una atención más que especial respecto de lo que son estos focos que no son chiquitos, son surgimientos que tienen que tener una asistencia, un contenido, un registro, una modificación fiscal impositiva, para poder allanar el camino, básicamente. Claro, bueno, es que el entramado productivo de la Ciudad de Buenos Aires hace que el 99% de las empresas de la ciudad son pymes, ¿no? No tenemos aquí actividades agropecuarias, claro. No tenemos polos industriales, pero tenemos 5 distritos económicos donde la ciudad otorga, como decías vos, beneficios impositivos. Claro. Y empezamos a trabajar con esos distritos. Entonces, de estas 25 empresas, hay más de la mitad provienen del distrito tecnológico de Parque Patricios. Después también está el distrito tecnológico de las artes, el distrito tecnológico audiovisual, el distrito de las artes, el distrito audiovisual, el distrito del deporte que está en Lugano, el distrito del vino que se creó hace poco ahí en la zona de Voto, si no me equivoco. Es decir, hay 5 distritos que tienen beneficios impositivos, donde la ciudad promueve que se instalen pymes en estas determinadas actividades, ¿no? Tecnológicas, vitivinícolas, del deporte, de las artes, audiovisual. Y bueno, y estamos trabajando al principio con varias de las pymes de estos polos. Hay otras que no integran el polo. Tenemos una constructora, hay algunas consultoras, hay una gastronómica, pero la mayoría son tecnológicas. De muchas, por no decirte todas, son proveedoras de grandes compañías, ¿no? Realizan software para bancos, para cadenas de retail, para otras empresas, ¿no? Son empresas tecnológicas pequeñas o medianas, pero con una buena cartera de clientes. Que además convengamos que las grandes empresas, justamente lo que vos estabas mencionando, necesitan los suministros y necesitan la provisión de una serie de cosas que los únicos proveedores que hay en el medio de todo esto son justamente las pequeñas y medianas empresas. O sea que sin ellas no se puede llevar adelante el desarrollo de las grandes. Y que además esa gran empresa muchas veces ya tiene su reporte ambiental, social, y entonces también requiere que sus proveedores estén alineados con estas prácticas. También venimos a fortalecer lo que nosotros denominamos el ecosistema de la responsabilidad social, ¿no? Que todas las empresas empiecen a pensar el negocio desde esta triple dimensión, lo económico, social y ambiental. Nadie piensa ni le pedimos que la empresa se transforme en una ONG, claro, que ahora todos se dediquen al voluntariado. No, son empresas que hacen negocios. Pero en el pleno siglo XXI tenemos muy claro que la rentabilidad económica no puede estar disociada del impacto social y ambiental. No. Porque si esa rentabilidad económica está disociada del impacto social y ambiental, es una rentabilidad económica que tiene fecha de vencimiento. Es decir, esa empresa no va a ser sostenible, no va a prosperar. Necesariamente la prosperidad y la sostenibilidad de una compañía tiene que ver con las compañías que comprenden que esa rentabilidad está también atravesada o enmarcada en un impacto social y ambiental. Así que bueno, estamos trabajando en ese camino. Bueno, me parece genial y me parece bárbaro, sobre todo lo que es, además de la inclusión de las personas dentro del entorno del armado, la inclusión de la misma empresa, porque una empresa no es una burbuja y no está dentro de un dedal específicamente como para llevar adelante. ¿Por qué? Porque son ciudadanos que viven en una comunidad, porque son integrantes de una sociedad, porque también le llegan las buenas y las malas como a cualquiera dentro de lo que es el mismo armado. Por supuesto. Claro. Así que no son extraterrestres que están haciendo lo que es un armado. Lo último que te quiero preguntar, porque además, comentarte, estuve leyendo la nota, la semana pasada fue el Día Mundial del Agua y me enganché con
con una nota tuya sobre justamente las consecuencias que podemos tener ante la faltante de agua, ¿no? O sea, este vital líquido elemento que se considera en el medio. ¿Cómo está la situación en la República Argentina con toda la sequía que hubo, con todo el planteo? O sea, me comentaban, por ejemplo... Pero mira, Mabel, no hay noticia, diría, no hay noticia en el mundo que no esté de alguna manera vinculada a el tema del agua y el agua potable. Yo me acuerdo cuando empezó el COVID-19, en marzo del 20, sí, nosotros estábamos con plena campaña del CENARSEC, nuestro centro de estudio de la UBA, por Acción por el Agua, llamada la campaña. Después vino COVID y dijimos, bueno, quedamos colgados a la brocha. Claro. Tenemos una campaña hermosísima con flyer, con una página web específica para eso, difundimos acciones para ahorro del agua, para eficiencia en el uso del agua, cómo podemos colaborar como consumidores, como ciudadanos, qué podían hacer las empresas. Y después dijimos, bueno, vino COVID. Y el COVID, ¿cuál era la primera manera de prevenir el COVID? Lavarse las manos. Claro. El 25% de la población mundial no dispone de agua limpia y jabón para lavarse las manos. 25% es una locura. Es un número escandaloso. Sí. Vos pensás, ¿dónde empezó a golpear fuerte COVID en la Ciudad de Buenos Aires? En el barrio 31, que no tenían agua para lavarse. Claro. ¿Te recordás que ahí fue el primer brote? Sí, me acuerdo, sí. Lamentablemente vecinos que fallecieron por el tema del COVID. ¿Qué está pasando ahora, esta semana en la Ciudad de Buenos Aires? Subió exponencialmente los casos de dengue. Exactamente. ¿Dónde empezó? ¿Cuál es el foco más fuerte de dengue en la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica económicamente del país? En los barrios de Mataderos y Lugano. ¿Por qué? Porque están los barrios humildes, donde la gente no tiene agua potable, entonces ahí hay cacharreo, hay baldes, no tienen cloacas, no es casual. Entonces, el tema de la falta de acceso al agua y al saneamiento, hoy en el mundo, dentro de las enfermedades, de las 25 enfermedades más graves del mundo que ocasionan muertes, muchas tienen que ver con la falta del agua, el dengue, el paludismo, la diarrea. Hay mucha gente que muere de diarrea en el mundo, cientos de miles de chicos mueren cada año en el mundo, menores de 5 años, por diarrea. A nosotros nos parece un escándalo, es un escándalo sanitario y es un escándalo ético y moral, porque el acceso al agua potable, estamos discutiendo sobre el chat GPT y la inteligencia artificial, y hay 1.000 millones de personas en el mundo con problemas de acceso al agua, y hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen un inodoro donde arrojar sus desechos, no tienen sistema de saneamiento. Es una locura. Estos son los escándalos éticos de los que nos habla Bernardo Klickser. Entonces el tema del agua, cada año, por lo menos tenemos una fecha, 22 de marzo, que cada año nos vuelve a convocar y a reflexionar obligatoriamente. Hay uno de ese, ¿no?, que es el tema de acceso al agua también. Sí, sí. Agua y saneamiento. Por lo menos hay una fecha que Naciones Unidas nos vuelve, y bueno, se hizo nuevamente el 22 al 24 de marzo la Conferencia Mundial del Agua, pero si pudiéramos, había hecho un cálculo en su momento, que lo comentaba siempre Bernardo Klickser, con un porcentaje mínimo de lo que el mundo gasta en agua mineral, embotellada, se puede solucionar el acceso a agua potable y saneamiento para toda la humanidad. Mirá. Y con eso damos una respuesta muy importante a bajar la mortalidad por diarrea, a contener el avance del dengue, que también viene por el cambio climático, pero si a esto le sumamos el cacharreo y el agua estancada, etcétera, se agrava la epidemia, ¿no? Podemos dar respuesta a un montón de enfermedades que se producen por la falta de agua y saneamiento. Es decir, realmente creo que no hay una inversión más rentable que invertir en agua y saneamiento, ¿no? Porque eso va a reducir la cantidad de pacientes en camas de hospitales. Exactamente. ¿Cuántas camas de hospitales se ocupan con enfermos vinculados a la falta de agua? Es que eso tengo un número en la cabeza, pero está en Naciones Unidas hecho el conteo. Es decir, terminamos con el tema del agua, cuánto se ahorra en salud, cuánto se ahorra en medicamentos, ¿no? Todo el impacto positivo que hay es impresionante. ¿Cuántas vidas hay en el medio, Julián? Pero bueno, todo esto es vidas humanas. Exactamente. Mejor calidad de vida, menos muerte, menos mortalidad infantil, obviamente.
Bueno, nada, mucho hay que trabajar, mucho hay que llevar adelante, pero bueno, quería, me encantó la nota, o sea, por eso te hice mención al respecto. Yo creo que son las cosas que tenemos que hacer y que poner hincapié, sobre todo como seres humanos. Esto de poder racionar el agua de una manera inteligente, donde podamos, no sé, pongo un ejemplo. Uno está lavando los platos, no dejar la canilla abierta mientras se hace eso. Me tengo que lavar los dientes, bueno, abro la canilla para lo necesario, la cierro, después la voy... Esas cosas pequeñas, ¿no? Que uno también muchas veces lo ve acá en la ciudad. Hay un montón de cosas, cómo programar el lavarropas, cómo programar el lavavajillas, sí, cómo lavar el auto, cómo regar las plantas, en qué momento del día. Hay un montón de técnicas cotidianas que sirven para eso. Y también un montón de técnicas industriales, ¿no? Normas ISO que permiten a las empresas poder eficientizar todo su sistema de uso del agua, y también, bueno, en lo que es políticas públicas, cómo poder avanzar con el tema del saneamiento y cómo poder que el agua llegue a todo el país, más allá de la sequía, un poco para también cerrar y no robarte más tiempo, Mabel. Más allá de la sequía circunstancial por este fenómeno climático extremo, como lo denominan los meteorólogos, hay zonas de Argentina, en materia rural, donde la falta de agua es un fenómeno estructural, ya no coyuntural, ¿no? Donde las napas están contaminadas por arsénico, pero de manera natural, no es que haya sido por una explotación minera, que también ocurre, que por cuestiones de la conformación geológica hay napas que se contaminan con arsénico, con otros minerales, entonces hay que buscar la manera de poder potabilizar, de poder garantizar el acceso al agua para el consumo hogareño y para el riego, ¿no? Así que hay grandes zonas de Argentina y los mapas que muestran el estrés hídrico por impacto del cambio climático también muestran grandes zonas de la Argentina en riesgo hídrico. Genial. Es un tema que hay que tomar, que tiene que estar en la agenda pública y en la agenda corporativa inevitablemente. Ya lo creo. Julián, mil gracias por esta charla y con todo lo que uno aprende cada vez que te escucha, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Mabel, por llamarme y seguimos en contacto. Dale, te mando un abrazo enorme, gracias. Era el licenciado Julián D'Angelo, director del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con nosotros aquí en Estrategias que Suman.